Hola comunidad del oboe, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Estoy feliz de poder compartir con vosotros un nuevo podcast en nuestra comunidad. Para los que todavía no me conozcan, mi nombre es Eric González, soy oboísta profesional y dueño de la tienda de cañas de oboe y oboes ejerrich.com. Por si todavía no lo sabes, en nuestra página web podrás encontrar todo lo que necesites para hacer tus cañas de oboe o todo lo que necesites para tu oboe. Además, podrás encontrar nuestras cañas terminadas, tanto para estudiantes como para profesionales. No olvides echarle un vistazo, te dejamos el enlace aquí abajo. Hoy traemos al podcast a una invitada muy especial, Raquel Alves, oboe solista de la Filarmónica de Lublin, en Polonia. Raquel nos va a contar cómo fue su paso de Galicia a Polonia, pasando por Italia, estudiando con Francesco Di Rosa, uno de los mejores oboístas italianos de todos los tiempos. Con Raquel, por supuesto, vamos a hablar de cómo fueron sus orígenes con el oboe, qué problemas ha tenido con el oboe durante sus estudios, cómo seleccionar un oboe, qué tal es la vida musical en Polonia y, por supuesto, vamos a hablar de cañas de oboe. Ya sabéis que dos oboístas juntos tienen que hablar de cañas. ¡Un momento! ¿No conoces la comunidad del oboe.com? ¿Todavía no? No puede ser. Entra en la comunidad del oboe.com y descubre todos nuestros podcasts, todos nuestros clips y todos nuestros shorts. Es un sitio especial para oboístas como tú, que quieren estar informados de todo lo que pasa en el oboe. No pierdas un momento, entra en la comunidad del oboe.com y suscríbete a nuestra newsletter. Cientos de oboístas ya la reciben cada vez que publicamos un nuevo podcast. Te esperamos allí dentro. Si te gusta nuestro canal, si te gusta nuestro podcast, dale a like, suscríbete para que cada vez seamos más y podamos traer a más oboístas y crear un contenido de mayor calidad, y dale a la campanita para que te avisemos cada vez que publicamos un nuevo vídeo. Te aseguro que no te vas a arrepentir. Ponte cómodo en el sofá, guarda tus cañas en la caja, toma papel y lápiz y disfruta de este nuevo podcast. Saludos y buenas cañas. Hola, buenas tardes Raquel, ¿cómo estás? Hola, buenas, muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por preguntar. Lo primero que quiero hacer es agradecerte que participes en el podcast de la comunidad del oboe, porque nos encanta traer a gente joven que está por el mundo adelante y además en destinos un poco exóticos, ¿no? También que se vea que es posible triunfar con el oboe allí y que es una oportunidad laboral más más, ¿no? Que parece que estamos un poco como ofuscados con Alemania, Italia, Francia, España también, por supuesto, pero que hay mucho más, ¿no? Entonces, bueno, antes de continuar, permíteme que salude a nuestros colegas de la comunidad del oboe, así que os agradezco, amigos de la comunidad del oboe, que estéis una vez más con nosotros, un podcast más, y estamos muy contentos y muy agradecidos de la acogida que está teniendo el podcast en este año 2026. Y bueno, como siempre, os agradecemos que estéis ahí y bueno, vamos a disfrutar de un podcast con Raquel. Raquel, por favor, preséntate para que la gente que todavía no te conozca sepa quién eres. Cuéntanos un poco qué estás haciendo con el oboe ahora mismo. ¿Dónde estás? Bueno, primero gracias por invitarme, es un placer, la verdad, estar aquí. He estado siguiendo y escuchando los podcasts y la verdad es que no solo he aprendido, sino que también me he sentido identificada con algunas de las opiniones o declaraciones de mis compañeros oboístas, así que gracias por contar conmigo, la verdad es que me hace mucha ilusión. Gracias a ti. Eh, y nada, pues yo soy Raquel, nací en Mos, en la provincia de Pontevedra, y pues desde hace 3 años estoy en Polonia, en Lublin. Soy solista de la Filarmónica de aquí, Henryk Wieniawski, de Lublin. Bueno, y mi historia con el oboe es un poco especial también porque desde muy pequeña, la verdad, no sé si es que tenía como destino pues tocar el oboe o no, pero mi madre, por ejemplo, dice que yo esto no lo recuerdo la segunda anécdota que contaré, pero pues la primera, mi madre dice que un día viendo Saber y Ganar, pues que habían como descrito un instrumento, las cualidades, etcétera, y los participantes pues tenían que adivinar qué instrumento era. Y yo dije el oboe, mis padres me miraron con cara de ¿cómo sabes eso? Porque ni ellos mismos lo conocían. Y sí, se quedaron como muy sorprendidos. Y después de esto, pues sí que había un programa, no recuerdo cómo se llama, en la 2, sobre la orquesta y presentaban los instrumentos a los niños.
Y un día ahí presentaron el oboe y el oboísta pues había tocado un solo, etcétera, y pues lo vi y lo escuché y le dije a mis padres que quería tocar el oboe, ¿no? Y nada, ellos no son músicos, entonces pues la verdad es que me ayudaron desde el principio y no dudaron sí, en apoyarme en esa decisión, pero no lo conocían, la verdad no sabían qué era, porque como todos sabemos, pues el clarinete, el violín, el piano, sí, pero el oboe no es tan conocido, ¿no? Y bueno, y desde el principio, pues como digo, me apoyaron mucho, intentaron buscar un profesor porque en el conservatorio no había. Y tampoco podían encontrar a ninguno. Entonces, pues al final encontramos a una chica del Rosal, que se llama Lali. Y nada, al principio me daba clase pues en casa. Y después, pues gracias a que me daba clase a mí, pues la contrataron en el conservatorio porque también buscaban sí, a un profe para que ya diese clase oficialmente y yo pudiese ir a clase normal y apuntarme al conservatorio, ¿no? Ajá. Wow, qué historia, ¿no? Mira que aquí escuchamos historias de incluso padres que nos llaman ahora de decir, no, pues mi hijo siempre quiso tocar el oboe y tal. Digo, pero vamos a ver, tu hijo tiene 8 años, ¿qué me estás contando? ¿Cómo va a querer tocar el oboe? Pero o sea, y es verdad, ¿no? Evidentemente. Pero esta historia ya, wow, es de determinación hacia el oboe, ¿eh? A ver, tengo que decir que al principio empecé tocando la trompeta o el cornetín. Sí, porque, a ver, como tú sabes y creo que todos los españoles saben, pues en Galicia las bandas de música, Hombre, sí, es algo que, sí, que todo el mundo conoce y saben que hay muchas y en cada pueblo hay una, ¿no? Entonces al principio pues sí, me apunté a la escuela de música y a la banda, empecé tocando el cornetín, pero no era sí, lo que más me gustaba, ¿no? a ti te Hasta iba el que rollo de cañas, claro. Tú lo que querías era cañas. Eso te era parecía complicarme fácil. la vida, lo que Claro. quería. El Ya, cornetín era demasiado fácil. fíjate, ostras, qué historia, ¿eh? Del cornetín al oboe, madre Y mía. pasando por la percusión también, que fue algo que, claro, al principio el oboe, pues imagínate, en las pasacalles, etcétera, pues era incómodo, ¿no? Primero que yo no sabía tocar bien todavía, y ellos querían ya que empezase ¿no? a tocar, entonces me dijeron si podía tocar la percusión porque había pues falta de percusionistas y sí, pues iba ahí con el bombo, ¿no? Yo con 8 años. Ostras. ¿Pero con ruedas o sin ruedas? Como en la peli de Woody Allen, que iba ahí el del chelo con la silla y tal. Que va, colgado, Ostras. sufriendo. Con 8 años, A ver, estoy haciendo así como mucha broma, pero bueno, es que por la edad, ¿eh? Pero que decir, máximo respeto hacia las bandas y todo. Además, por supuesto que Ponferrada está a 20 minutos de Galicia, o sea que conozco la vida musical gallega muy profundamente y muy agradecido, ¿no? Y además mi padre es orense, que conste en acta Oh. de podcast. Ostras, y después para hacer el grado superior, ¿dónde fuiste a hacer el grado superior? Pues yo el grado profesional, bueno, el profesional Bueno, no, el perdona, grado sí, el grado profesional también, ¿no? Antes. sí, claro, el grado elemental y profesional lo hice en Pontareas, Ajá. sí, porque era lo que más cerca me quedaba y bueno, como digo, pues mis padres tampoco estaban ahí en el mundo de la música metidos para saber qué era lo mejor o dónde sí podía acudir, entonces por proximidad pues fui a Pontareas y después, bueno, ahí tengo que decir que hubo yo voy a ser sincera, yo no sé mentir. Por favor, por Entonces, favor. ni quiero aparentar algo que no soy, Titular. ni natural, totalmente. Entonces, hubo un momento cuando estaba en quinto o sexto de grado profesional que no sabía qué hacer, ¿no? Lo típico, había también acabado el bachiller en ese mismo año. Y pues me preguntaba qué quiero ser, ¿no? El oboe me encantaba, obviamente, pero no estaba segura si quería que fuese mi futuro en ese momento. Entonces, pues me apunté a la universidad en Vigo y al principio quería hacer filología inglesa, pero pues en ese momento acababan de cambiar el plan Bolonia y todo este rollo que hubo y cambiaron el nombre de la carrera, era como grado en lenguas extranjeras o algo así, ¿no? Ujú. Y aunque el inglés era el principal, pues también había francés y otras cosas, ¿no? Entonces, pues sí, me apunté a la universidad, empecé la carrera
Pero al mismo tiempo seguía con el conservatorio también. Y sí, pero como que tenía más intención de seguir por lo de inglés y todo eso que por el oboe, ¿no? Pero mi padre, la verdad es que siempre me dijo, mi madre también, pero en este caso concreto mi padre, ¿no? Que no lo dejes porque sí, es un buen camino, el instrumento es precioso, es una pena, no sé qué. Bueno, me insistió bastante y entonces continué. Y empecé en el grado superior en Vigo, con Ricardo Pazo Ah, y sí, sí. estuve... ¿Lo conoces? Sí. Sí, no le conozco en persona, pero he hablado bastantes veces con él, sí. Sí, sí. Y estuve ahí, sí, pues haciendo el superior, ¿no? Con él y... sí, pero bueno, al final la carrera, ya acortando, la dejé porque era muy aburrida. Cuando estaba en los dos sitios al mismo tiempo y me di cuenta de lo que era así, tomarse en serio, porque ya sabemos que a veces el grado profesional, pues para muchos es como más un hobby o algo así, ¿no? Pero cuando me metí en el superior, pues como me centré más, empecé a ver si el oboe como un futuro y me cambió la mentalidad y la carrera sí, de idiomas, pues me pareció tan aburrido tener que sentarme delante sí, de los libros, ponerme a estudiar y dije, no es para mí y lo dejé al final, sí. Ajá. Entonces, ¿qué hiciste un año de la carrera de Ni filología? siquiera, ni siquiera. Cuando llegaron los primeros exámenes dije ya, esto no es para mí. No, no, Ya. no. Y Raquel, pues mira, justo llegado a este punto, ¿no? Porque mucho, este podcast está súper orientado a los estudiantes, a sus padres y a los profesionales, por supuesto, ¿no? Pero esta es una pregunta que se estarán haciendo muchos estudiantes que estén en tu misma situación y también muchos padres, ¿no? Porque es verdad que nos llaman muchos padres preguntándonos a nosotros sobre pues, qué salidas hay con el oboe y tal. Entonces, pues, ¿quién mejor que tú, que ha estado pues justo en esa situación, ¿no? Porque yo creo que hasta ahora, de las invitados e invitadas que habían venido al podcast, no se había dado esta circunstancia. Sí, creo recordar Juan Manuel García Cano, creo recordar que él sí hizo otra carrera o empezó luego, pero ya luego hizo dirección o hizo una carrera pero no terminó tan bien, creo recordar, ¿no? Pero Creo que historia, porque le escuché el podcast también y lo algo conozco así es. también. Sí, sí, me Sí, pero suena bueno, ese. él en su caso dijo, vale, va, pues me meto a hacer dirección también. Digo, o sea, pues también qué par, ¿no? Pero o Así, sea, muy estaba fácil. un momento que estaba haciendo como tres cosas a la vez. Digo, bueno, vale, venga, vamos a dejarlo ahí, no vamos a hablar más de eso. Pero, ¿tú qué le dirías a ese alumno, esa alumna que está ahí pensándolo también, hacer dos cosas a la vez, y a los padres que le están diciendo, bueno, pues haz esto por si acaso, tal? Tú qué le dirías respecto a ello? Qué buena pregunta y qué difícil de responder. No sé, yo creo que le diría que primero que no se rinda, porque es verdad que el oboe sí que es un instrumento, todos lo sabemos, los oboístas sobre todo, especial y que no es tan fácil como otros instrumentos donde no hay pues cañas o donde el instrumento no es técnicamente tan complicado. Pero creo que merece la pena, sí, luchar, sobre todo luchar por tus sueños y por lo que te gusta, y aunque haya salidas más fáciles, como en mi caso era, por ejemplo, pues la carrera de idiomas, más fáciles, bueno, depende en qué sentido, ¿no? Pero pienso que es, sí, que hay que luchar y que hay que, sobre todo, involucrarse, porque yo pienso que lo que me faltaba a mí un poco era que estaba un poco como aislada, ¿no? Como que sí, pues tocaba, estudiaba en casa, ¿no? Iba a las clases al conservatorio, pero no sé, no había tenido experiencias, por ejemplo, en orquestas jóvenes, no había tenido contacto con otros oboístas, o no sé, no había ido a cursos, o no sé, había estado como un poco, pues podemos decir, sí, aislada en ese sentido, y a lo mejor pienso que por eso tampoco me llamaba mucho, o no me tiraba tanto, ¿no? Pues tocar el oboe o dedicarme al oboe, porque estaba como un poco ahí, sí, apartada, ¿no? Podemos decirlo. Uh -huh. La verdad es que es buen punto de vista, ¿no? Esto que comentas tú, ¿no? Y luego, pues, ya veremos qué pasa, ¿no? Con la historia, pero desde luego es buen punto de vista. Y respecto a ya terminar el grado superior, bueno, ha sido como sois todos súper modestos siempre cuando habláis de vosotros mismos y tal, pero bueno, tengo yo aquí la chuletilla en la otra pantalla. Y bueno, te has dejado un montón de cosas por el camino bastante importantes, ¿no? Pero lo que vamos a hacer es, vamos a dejar tu currículum en la caja de comentarios o en el artículo para que la gente pues, pueda cotillear un poco a ver qué cosas hay por ahí. Pero bueno, veo que también has colaborado, pues hablando de orquestas jóvenes, pues con la Orquesta Joven de Galicia, ¿no? Sí. Y coincidiste con Roberto ahí, ¿no? ¿O Roberto ya fue después el No, director, yo Roberto?
Monge, ¿no es el apellido? No. Sí, no. Es que él además fue concertino de la Santa Cecilia también, donde yo estudié Ah, en Roma. claro, claro, correcto, es verdad, sí, sí, sí. Y lo conocí allí, de hecho, sí, nos conocimos allí, pero no coincidí con él en la Orquesta Joven de Galicia. Cuando yo Fíjate. estaba, creo que no teníamos director principal, o si lo había, creo que era Pietro, no recuerdo el apellido, era un señor italiano. Pietro ¿En, Rizzo, creo, ¿no? en la Joven de Galicia? Sí, ¿No sí era Rubén recuerdo bien. Jimeno? Ah, Cuando yo estaba, no, mira que soy joven, pero no tanto. eh. Bueno, el caso es que es una de las jóvenes orquestas que en España que siempre ha tenido. Yo siempre quise entrar, pero no me cogieron nunca. Pero bueno, no pasa nada. No, no se puede estar en todos los sitios. Hay que admitirlo así. No pasa nada. Sí, tengo muy buenos recuerdos, además. Ya, nos había dirigido bastantes veces Andrés Salado. Sí. Sí, y cuando yo estaba, pues había coincidido con Iria también, con Carolina, sí, y tengo muy Ajá. buenos recuerdos. Sí, a ver, todas las experiencias creo que en las orquestas jóvenes, pues sí, tengo muy buenos recuerdos. Y también en Extremadura. Ahí pasé más tiempo que en la Orquesta Joven de Galicia. Está muy bien y está guay que comentes esto porque las orquestas jóvenes dan como muy buenas experiencias, pero no sé si te pasó a ti, perdón, la gran diferencia que hay entre una orquesta joven y una orquesta profesional. Luego, cuando das el salto realmente y dices, ostras, para. Que lo de la que, o sea, qué Sí, sí, movida, qué sí. gran diferencia, ¿no? O sea, no en cuanto a lo mejor calidad de tocar, sino pero en el día a día, en la gestión, en... Bueno, luego hablaremos de eso, ¿no? Pero a ti también te pasó... Sí, sí, y me pasó más de ya de los estudios a ahora trabajar en la orquesta, o sea, nada que ver, Ajá. nada que ver. Bueno, ahora comentaremos eso. Hay que sacar más titulares aquí, que nos has dejado uno bueno ya. Has estado, bueno, lo siento, pero no voy a poder reproducir los nombres de los sitios donde estás. No me atrevo, o sea que... Bueno, la ciudad donde vivo es fácil. Bueno, todo depende cómo se diga. Lublin, Bueno, venga, vamos a dejarlo ahí. pronunciable. Bueno, veo que has estado con Francesco Di Rosa. Cuéntanos un poco qué tal la experiencia de estudiar el máster allí con él. Bueno, la verdad es que, como comentábamos antes cuando hemos hablado, fue creo que la mejor etapa de mi vida de estudiante, los años que pasé allí, porque estuve 3 años estudiando con él oficialmente. Y después seguí pues preparando alguna audición por privado ya con él también, ¿no? Y Ujú. la verdad es que fue algo, sí, algo muy especial. Cuando hice la prueba, pues no tenía todo lo típico, ¿no? Pienso que sí, todos pensamos, ah, seguro que no entro, o no sé, es difícil. No conocía a nadie, vamos, nunca había puesto un pie con el oboe fuera de España. Y la verdad es que fue algo especial cuando sí, cuando me enteré de que me habían cogido y de que sí podía estudiar allí. Y bueno, puedo decir que casi viví en Roma porque durante esos 3 años iba todos los meses y pasaba pues entre 3, 4 o 5 días, a veces una semana allí al mes. Ujú. Entonces sí, pues fue como mi segunda casa y le tengo mucho cariño a la ciudad. Y gracias pues, a los estudios con él, pues creo que toco como toco hoy en día, ¿no? Obviamente, sí, el trabajo es personal, pero creo que todo lo que aprendí allí, pues sí, definitivamente me impactó mucho en la manera de tocar y sí, simplemente, pues muchas veces escuchándole a él, ¿no? Porque la verdad es que es un oboísta increíble, creo que muy poco conocido para lo bien que toca. Pienso que sí, que tiene menos fama de la que debería. Tiene un sonido increíble, oscuro, grande. A veces parece que está tocando el corno en vez del oboe, ¿no? Y bueno, pues sí, como digo, escuchándolo a él, escuchando las clases de los compañeros también, porque las clases siempre estaban organizadas en el mismo día y durante esa mañana o ese día pues íbamos tocando unos detrás de otros y pues cuando tú no tocabas pues escuchabas a los otros, a veces hacíamos talleres de cañas también, teníamos audiciones al final del curso. Sí, y bueno, además de eso, pues cuando estaba allí tenía la oportunidad de escuchar a la orquesta, ¿no? Y eso también fue algo increíble, sí, porque los mejores solistas, directores, sí. Genial. Es que es increíble. Es verdad que dices que Francesco Di Rosa es quizás un poco menos conocido, Mm. pero yo creo que es que tenemos un gran defecto, a ver, que me entienda la gente, ¿no? Un gran defecto los Sí. oboístas, los músicos en general,
porque pensamos que quizás todo lo que esté como fuera de Alemania o Francia Sí. no le prestamos tanta atención, ¿no? Pero en realidad dentro de la escuela del oboe en Italia es súper potente, hay gente muy buena, increíblemente buena, pero quizás un poco menos conocida. Luca Bianchi también, muy, muy bueno, Sí. italiano, conocidísimo. No sé, yo creo que cuéntanos un poco cuál es tu percepción, ¿no?, de esto sobre estudiar en Italia, a lo mejor la cosa que cuando, por supuesto, te presentaste con mucha ilusión, ¿no? Pero no sé, ¿dudaste en algún momento de decir, pues quizás tendría que ir a Alemania en vez de Italia o no te lo planteaste siquiera? La verdad es que no, que con respeto a todas las formas de tocar y toda la Sí, gente, claro, claro. es algo que no sé, nunca me he sentido identificada o nunca me tiró ir por ese lado. Así que Francia sí que lo había pensado y también Lucas Macías, que todos lo conocen seguro, también había tenido una clase con él y me había también ofrecido estudiar con él, sí, en Suiza. Pero pues al final, sí, por circunstancias de la vida, pues sí, me decidí por lo de Roma y bueno, pienso que sí, fue la mejor decisión desde mi experiencia personal. Lo que sí que también puedo decir es que creo que la manera de tocar de los italianos para mí es ideal porque es como yo la siento también, pero pienso que una persona que puede estudiar pues con una persona como Francesco y si toca de la manera que él toca y va a hacer una audición a Alemania, pues pienso que eh, puede tener problemas o no ganar por su manera de tocar, ¿no? Entonces es algo que hay que tener en cuenta también. Ya, claro, eso es cierto, ¿no? Y esto también lo hemos comentado aquí muchas veces, ¿no? Respecto, pues simplemente en temas tan básicos como qué voy a elegir o cómo quiero que suenen mis cañas, ¿no? Entonces, es verdad que esto es cierto. Claro, si tú estudias dentro de una escuela italiana y tu pensamiento está en irte a trabajar pues, a un país como Francia después o Sí. Alemania, pues quizás sea un poco más difícil o necesites... Es que, vamos a ver, no se trata de tocar bien o mal realmente, porque ya llega un momento que todo el mundo toca bien, pero claro, ese estilo musical, ese fraseo, esa manera de tocar el instrumento quizás sea más difícil de encajar dentro de esas orquestas de esos países, ¿no? Pero bueno, por supuesto que todos los estilos son válidos y tal, pero bueno, una cosa es el estilo y luego es la realidad laboral, ¿no? Que, Claro, es que a los italianos les gusta mucho sí, tocar libremente, pues no se fijan tanto en que el ritmo sea perfecto con lo que está escrito, sino que sí, frasean más y eso y pues en otros lugares pues a lo mejor pues buscan que el ritmo sea perfecto y no les importa tanto el fraseo, ¿no? Entonces pues ostras, Raquel, ¿por qué no me has dicho esto antes? Esto me lo tienes que haber contado antes de haber ido yo a Alemania. el Me que... hubiera ¡Ah! venido ¿Qué me... mucho mejor, claro, pero yo en Alemania lo pasé fatal, en Italia me hubiera ido mucho mejor, claro. Claro, es que no nos conocíamos, o sea, antes, si no ya te Esto hubiera si me lo dicho. cuentas a mí antes, yo me voy para allá, para Italia y me hubiera ido mucho mejor. No, pero Pero no mira, solo pasa en Alemania, pienso que, a ver, a mí por ejemplo me pasó en Polonia, que antes de ganar la plaza aquí también había hecho varias audiciones en Polonia y por ejemplo pues una audición que recuerdo bien en Varsovia, en la radio, después de tocar había pasado a la final pero no había ganado, entonces había escrito después un email para que me dijesen el feedback, ¿no? Porque qué había pasado, porque siempre me interesa saber, ¿no? Y el feedback pues, fue que el sonido era precioso, que la afinación estaba perfecta, pero un solo había sido demasiado rápido y el otro demasiado libre. Y yo digo, a ver, estábamos frente a frente, no había ni telón ni nada. Si es demasiado rápido, pues te dicen, mira, puedes tocarlo más lento, ya está. A ver, simplemente pues ya tendrían a otra persona o querían a alguien más y sí, o sea, ajá. Bueno, esto que comentas es también para un podcast solo, ¿no? Lo de las audiciones sí. Pero te digo una cosa también, esto lo aprendí yo cuando vivía en China. Esto que te ha pasado por preguntar. Si no hubieras preguntado, no te hubiera pasado. Ya estaba. ¿Para qué Esto, preguntas? Es claro, verdad. esto lo decía mi compañero una vez, no sé si lo he contado una vez, hicimos una audición de quinteto interna para evaluación interna del nivel de la tal y terminamos tocar tal y pues era no me recuerdo, algo contemporáneo, era bastante chunguillo. Y voy a preguntarle ya al asistente y tal, ¿qué tal? Mal, mal, muy mal, tal, no sé qué. No. Voy donde mi colega de Fagot, Faruk, que era de Uzbekistán, era y es. O Faruk, ¿qué joder, ha pasado esto? Eric, eso te ha pasado por preguntar. Si no hubieras preguntado, hubiera estado genial. Y desde esa no volví a preguntar. Me ha ido mucho mejor, la verdad, ¿sabes? Sí, ¿no? Duermes Pero mejor bueno, por la... entonces,
¿cómo definirías tú, esto es una cosa muy buena, ¿no? Que puedas explicarnos tú, ya que has estado allí. ¿Cómo definirías tú, entonces, has dicho algo ya, pero cómo sería esa escuela italiana del oboe para ti? Mm. En términos de, sí, de interpretación, pues pienso que se centra más en interpretar libremente o sí, como lo sientes, más que en la técnica, porque es verdad que aunque sí hacíamos ejercicios de técnica y eso, pues no era lo más importante. De hecho, las clases empezaban, pues calentábamos 5 minutos o 10 máximo con algún ejercicio sí, fácil y siempre pasábamos a los solos, a las obras, etcétera, y pienso que sí, que se centra más en la calidad del sonido, en el sonido redondo y oscuro, y en frasear, ¿sí? Sobre todo tocar pues lo que sientes y cómo lo sientes, ¿sí? Ujú. Y entonces, ¿qué le dirías tú a alguien que se esté planteando en ir a Italia a hacerse un grado superior o simplemente un máster? ¿Qué le diría? Yo lo animaría a ir, por supuesto, desde mi experiencia, pero también paciencia, porque los italianos, sí. Si los españoles somos de mañana a mañana, los italianos de, no sé, pasado mañana. Muy bien. Y mucha gente, pues ahora cuando acaba el grado superior, ¿no? Pues esto se plantea irse a hacer el máster y no tienen muy claro, muy bien cómo elegir al profesor, porque la verdad es que hay una oferta brutal de gente buenísima, mm, tanto en España, porque es verdad que en tu caso me imagino que, bueno, me lo confirmarás tú, que te has ido porque querías ver más cosas, ¿no? Y un poco ver qué había por ahí, pero Sí. se puede hacer en España porque hay pues, profesores buenísimos para ello, ¿no? Pero ¿tú cosas le dirías a un alumno que tendría que tener en cuenta a la hora de elegir un profesor para irse a estudiar el máster? Bueno, primero pienso que le tiene que gustar la forma de tocar, eso es, o esa es mi opinión por lo menos. No sé, yo lo que sentí cuando supe que quería estudiar con Francesco fue simplemente estaba escuchando sus grabaciones, cerré los ojos y pues supe que yo quiero tocar como él, ¿no? Entonces pienso que sí, eso es lo más importante, ¿no? Es sentirse identificado con la manera de tocar o con lo que transmite el oboísta, sí, más que pues el país y sobre todo también qué quieres, sí, porque pienso que ya cada uno pues más o menos en ese punto pues sabe el estilo en el que quiere tocar o también el futuro que quiere buscar en qué lugar, sí. Entonces, Ujú. Entiendo, la verdad es que son buenos consejos, ¿no? Sobre todo ver lo que tú quieres, hacer un poco de introspectiva y ver dónde lo puedes encontrar, ¿no? pero Pero bueno, a es, ver, es fácil decirlo y no tan fácil hacerlo, porque, a ver, suena muy bien dar un consejo, pero sí, todos sabemos que cada uno tiene problemas y que no sabes. Y yo tampoco, antes de decidir ir con Francesco, pues me planteé otras opciones también, ¿no? Como decía lo de Lucas, también en Ámsterdam tuve posibilidad de ir a estudiar allí y pues al final no lo hice, pero sí, no sé, tampoco es que vayas a ir y el acierto vaya a ser 100%, puedes equivocarte, pero pienso que de todo pues se aprende, se sacan cosas positivas y negativas y la vida es muy larga, sí, al final el máster pues 1, 2, 3 años, pero sí, tenemos más oportunidades de pues después cambiar si no nos gusta o no es el fin del mundo, sí. claro, me gusta mucho que hagas este apunte, ¿no? Que, bueno, es verdad que además es una edad muy complicada, ¿no? Porque uno acaba el superior con unos veintipocos años, Sí, con muchas expectativas, con muchas ganas de hacer cosas y puedes equivocarte, ¿no? En elegir a un sitio donde ir a hacer el máster y no pasa absolutamente nada. Cuando llegas allí, si ves que no te gusta, pues intenta salir lo mejor que puedas. Si puedes salir y si no, pues como dice Bea, mi mujer, que es muy sabia, bastante más que yo, dice, no te preocupes que hasta de lo malo se aprende, porque como tú bien decías, pues exactamente. por lo menos aprenderás lo que no te gusta, como no hacer las cosas o lo que no quieres para ti, ¿no? Entonces, está muy bien que hagas esta reflexión, ¿no? Y una cosa que te quería preguntar es, ¿cómo sentiste ese salto de Galicia, de estar como en Galicia a Italia, ¿no? A Roma. Sí, es curioso. A ver, al principio fue todo no sé, podemos decir un Cristo, como decimos en Galicia, porque, claro, yo no hablaba italiano y los italianos, sí, muy expresivos, muy con la mano, que parece que gritan a veces, aunque los españoles también. Y al principio sí, me compré un libro ya, recuerdo
volver de la clase hacia la estación de metro y había una librería y me compré un libro ya para manual de aprender italiano rápido porque dije, Dios mío, ¿qué hago yo aquí, no? Pero bueno, la verdad es que a mí los idiomas, pues como dije antes, que intenté empezar la carrera ¿no? del grado en idiomas, los idiomas me encantan y es algo que siempre me gustó. Y hablo bastantes y la verdad es que lo aprendí muy rápido. No sé, pienso que también por el parecido, ¿no? al castellano. Creo que no es complicado. También hablo portugués porque mi padre es de Portugal, entonces pues ahí la mezcla, pues tardé muy poco tiempo, ¿no? en aprenderlo y en ya sí, hablarlo. Pero la verdad es que la gente, todos sabemos cómo son los italianos, ¿no? Son muy cercanos, muy majos, muy agradables. Hice amistades al poco tiempo ya. Sí, y la verdad me sentí como en casa, Ujú. quitando los turistas. Bueno, ahora en Vigo, por ahí Sí, andará Vigo, Roma, por ahí, con ¿no? la Navidad, Sí. sí. ¿Y notaste mucha diferencia en el panorama musical de estar en un sitio a otro? ¿O viste cómo tu perspectiva cambió mucho? Sí, cuando llegué allí dije, madre mía, cómo toca la gente aquí, todos los que estaban. De hecho, me sentí, decía, pero yo qué hago aquí, ¿no? Y sí, la verdad es que hay una diferencia, sí, brutal y me abrió también los ojos, ¿no? De decir, a veces pensamos o estamos en esa zona, ¿no? De confort y pensamos que, sí, que todo lo que pasa es donde estamos nosotros y el mundo es que es muy grande, ¿no? Ujú. Y esa Claro. experiencia, pues sí, me abrió los ojos en ese sentido, ¿no? Y durante la etapa del máster en Italia, me imagino que afrontarías muchas dificultades técnicas o musicales. ¿Recuerdas así alguna que te costó especialmente? Que me costó, bueno, con el oboe, porque al principio tocaba con un buffet, Green Line, y se me rajó de arriba abajo. Un buffet Eh, Green Line se te rajó de arriba abajo. sí, y ya te puedes imaginar mi depresión, mi cara, porque claro, en teoría pues no rajan. Pero bueno, a mí todos los oboes se me rajaron. Yo creo que ya, no sé, yo no soy experta en ese tema, pero yo creo que, no sé si depende de la forma de tocar o algo, porque a mí no importa qué oboe, todos los que tuve me rajaron, siempre. Ujú. No sé si es por la forma de soplar, de tocar, no lo sé. Sí. Bueno, Y quiero decir, no pasa nada, igual se raja, se repara y ya está. Da como sí, cosilla, pero... sí, pero por culpa de eso empecé como a tener dificultades en el grave, sí, no podía, por ejemplo, tocar pues en las clases, ¿no? Como quería, porque luego ya no iba como antes. Y sí que recuerdo que fue un punto donde sí, donde me daba rabia, ¿no? Porque no podía, sí, sobre todo en las notas graves, ¿no? Como digo. Ajá. Y aunque Francesco pues me ayudó porque él es representante, ¿no? de Buffet y viajaba a menudo allí a la fábrica, pues al final tuve que cambiar de oboe y, sí, y buscar otra cosa y me llevó tiempo, claro. Y entre medias pues tenía clases, etcétera, entonces fue sí, una etapa un poco complicada. Ajá. Y pues hablemos de ello ya, porque es una de las preguntas que hacemos en el podcast, pero un poco como al final, pero podemos hablar ya de ello. Genial. ¿Y a qué instrumento cambiaste? Yamaha, A Yamaha, anda. sí. Muy bien. Y digo, anda, pues yo toco con Yamaha también. Es una Lo marca sé, lo sé. que, que me gusta mucho y me siento muy cómodo con ello. Aunque, bueno, aquí en la casa, en Ejerriz, tenemos más oboes de otros modelos por el tema de las cañas, probarlos con otros oboes. Pero es verdad que yo me siento especialmente cómodo con Yamaha. Quizás también porque luego mi desarrollo técnico fue sobre un Yamaha. Entonces, pues como volver a casa siempre, ¿no? Claro. ¿Y qué modelo tocas tú? Ahora no quiero mentir. 3-2-1, ¿no? 2-3-1, no sé. Yo... 391, pues cero. No, no, no. ¿Cómo es? Ahora ya no sé. Que Lo nos lo tengo deje la aquí. gente en comentarios. Sí, lo tengo aquí, lo puedo ver. Mira, yo ya es que mira tú que el modelo profesional El normal Job, no... el Sí. 491 o 3, no Ay, sé Dios mío. qué. Échale un Espera, que lo tengo vistacillo ahí. aquí. Vamos a ver la chuleta. No sé, ahora El que ya... va bien, Sé que... vamos. Madre mía. 8-3-1. 831. Ni para ti ni para mí, madre mía. Yo sé que es el que va bien. Exactamente, yo es que no soy friki de los modelos, ni de seguir, ni de porque tiene no sé, las llaves de oro o estas cosas. Sí. Yo, lo básico Bueno, que me funcione ahí. Yamaha tiene ahí también una serie buena que es como con doble tubo, que Sí, tiene.
Yo los probé, no me terminó a mí a convencer. Los que yo probé en ese momento, seguro pruebo otro ahora y van de escándalo, ¿no? Pero es verdad que es esta serie, la Job, la Custom, Sí, guay, todos los que pruebo y gente que tengo que pasan por aquí y los pruebo, yo estoy muy contento. Pero bueno, es una percepción completamente personal y bueno, hablemos de tu libro, no del mío. No, yo estoy totalmente de acuerdo y pienso lo mismo. Estoy encantada y no pienso cambiar cuando este pues ya se jubile, pues sí, obviamente probaré sí, otra vez más oboes, pero pienso que me quedo porque primero tuve Reclutat, después tuve el Buffet y ahora sí, este ya desde hace sí, 6 años. Ujú. Y no lo cambio por nada del mundo. Es que con el Rigotat tenía problemas que si la caña no era perfecta, no iba, sobre todo el grave. Con el Buffet al final me rajó y se volvió durísimo. Y con este me rajó y no cambió nada, va igual, lo arreglé y nada, es que no tengo estoy encantada. Ya toco Ujú. madera para que no cambie nada. ¿Y qué es lo que tienes tú en cuenta a la hora de probar un oboe? Si, bueno, la pregunta es, la gente, bueno, pues cuando va a probar un oboe, ¿no? Pues ahora ya los oboes tienen un precio bastante alto, cada vez van Sí. subiendo más y se plantea mucho más la gente cuando cambia de instrumento, ¿no? Y pues en tu caso, que has pasado por varias marcas y has tenido varios problemas, ahora cuando pruebas un instrumento, ¿qué es lo que tú tienes en cuenta a la hora de probar ese instrumento para ver si es para ti? Sobre todo la facilidad al tocar, en general. Sobre todo el grave, que es creo que uno de los dolores de cabeza que todos sufrimos durante los estudios. Y la afinación pues en la segunda octava, ¿no? Pero en general, sí, la facilidad y que sea, sí, al tocar que no sea, que no me dé más problemas, sino que me los, sí, facilite, ¿no? Y pienso Ujú. que en general Yamaha es como que está así, también un poco infravalorado, o no sé, o no es tan popular pues como Marigot o otras marcas, ¿no? Y yo cuando compré este no es que fuese solo a probar Yamaha, es que fui a una tienda en Italia, en Módena, y ahí tenían muchísimos oboes. Probé de todo. Probé otra vez Rikuta, probé Marigo, probé el Yamaha también que dices tú, que en teoría no raja o tiene menos probabilidades. Y al final el que más me gustó fue este. Y sí. Ujú. Vaya promo le estamos haciendo a Yamaha, ¿eh? Arroba Yamaha oficial, esta es gratis. La próxima pasáis por caja ya, ¿eh? Si queréis aquí una... O Sí, nos sí. mandáis unos oboes o algo, ¿eh? Esto... No, pero es curioso, independientemente de, no, de la broma de la promo, pero yo en Yamaha lo que noto, luego en la orquesta lo que yo notaba particularmente es que la segunda octava era muy fácil para mí, las graves, estaba todo como muy fácil a la hora de soplar, ¿no? Muy Compensado, sí. compensado, un sonido muy estable. He de decir que había una cosa que no me gustaba, pero yo creo que era paranoia mía, ahora me lo podrás confirmar tú también, que el sonido me costaba un poco empastar, quizás. Lo notaba como que salía demasiado, pero quizás ya era paranoia mía de decir, vale, solo oigo Boe todo el rato. O depende también cómo toquen tus compañeros. También, no, pero yo creo que era como un poco paranoia mía, porque luego cuando escuchaba las grabaciones no tenía esa No. sensación de que el oboe no empastara, sino más bien todo lo contrario, que estaba bien. Pero quitando eso, es verdad que en mi oboe Yamaha también se ha rajado mucho por muchos sitios y las reparaciones siempre, bueno, pero ahí yo creo que es más bien un poco quien le meta mano, ¿no? Al instrumento Sí. porque es bastante peligroso, incluso en los oídos, en los trinos y todo Sí, y pero ahí. pienso que en general, no sé, pueden ser que sean instrumentos menos delicados, por decirlo de alguna manera. Yo es que mi primer oboe, cuando empecé, allá cuando no había profesor en el conservatorio, fue un Ujú. Yamaha también, el típico Ah, eh, sí, de, sí, de el de estudiante. niño, Y sí. tengo que decir que ese instrumento, aún toco a día de hoy, cuando tenemos conciertos que pasan muy rara vez afuera, por ejemplo, este verano tocamos un concierto al aire libre, ¿no? Y yo no quiero llevar el mío nunca porque al Claro. final cuando estás al aire libre el sonido ni siquiera se aprecia si es un oboe de estudiante o no. Entonces en ese tipo de conciertos, aparte era por la noche, hacía frío, pues llevé este, que está, creo que la última vez que le hice sí, una reparación fue hace, no sé, 20 años, o sea, de verdad, está fatal, las zapatillas ya se ve que hay que cambiar. Tengo que hacerlo, pero es lo típico, siempre me olvido hasta que lo necesito. Domani. ¿Cómo? Mañana. Mañana, sí. Y lo cogí este verano para tocar este concierto y es que digo, Dios mío, puedo tocar todo, no importa. Menos problemas incluso que el mío. O sea, Sí. que ya no me da problemas, Bueno, pero porque estás en la calle. no, que toqué dentro de casa y toqué cosas del Provespel y todo y nada, nada. Madre mía.
Una Genial, máquina. oye, coincido contigo por un poco por rematar el tema. Yo creo que Yamaha está un poco infravalorado dentro del mundo del oboe. Es más, yo recuerdo estar en alguna orquesta y que el director viniera a preguntarme ¿con qué instrumento tocas? Y decirle con Yamaha. ¿De verdad? Me pasó lo mismo y Sí. la gente siempre cuando dices que tocas con Yamaha se quedan así y después lo prueban, porque varias personas aquí en Varsovia que me arreglaron mi instrumento, por ejemplo, y qué instrumento más bueno, qué oboe más bueno, y yo, pues sí, Pues sí, pero es pues que la claro. gente, ¿Qué pensabas? ¿Que iba a sonar como una moto o algo? sí, sí. En fin, en fin. Bueno, tienes que contarnos un poco qué tal la vida en Polonia, la vida profesional, un poco cómo es, un poco cómo llegaste ahí a Polonia, cómo es la vida musical, qué te esperabas encontrar, qué te has encontrado, cómo es la orquesta, el día a día, no sé, cuéntanoslo todo, por favor. Que lo doy. Bueno, a ver, como habrás leído ya en el currículum que te mandé, pues yo en Galicia lo que hacía antes de venir a Polonia era dar clases. Y Ujú. aunque es algo que me gusta, no voy a decir lo contrario, no sé, no lo veía como mi futuro, no es lo que más me gusta en el mundo, ¿no? Mi sueño cuando ya decidí que quería estudiar superior y dedicarme al oboe, pues era tocar en orquesta. Desafortunadamente pues en Galicia o en España pues no se me presentaban tantas oportunidades como quería o lo veía ya casi inviable y lo de dar clase estaba bien pero yo sentía que no era lo que quería, ¿no? Entonces pues se me presentó la oportunidad de mudarme a Polonia y como has dicho es un país un poco desconocido pero habrá mucha gente que sepa cosas de Polonia y a nivel cultural y musical pues es un país increíble con compositores y músicos sí, históricos que creo que casi todo el mundo conoce o todo el mundo. Bueno, Chopin es obvio que todos lo conocen. Moniuszko también, que es el creador de la ópera polaca. Y Wieniawski, Henryk Wieniawski, que es el nombre que lleva mi orquesta. Y fue un violinista que lo llamaron el Paganini de polaco, ¿no? De Polonia. Fue un virtuoso del violín y pienso que esas tres figuras pues son muy importantes, ¿no? Aquí a ver, en general la música clásica siempre ha sido muy importante para los polacos y sobre todo durante la guerra y el periodo después de la guerra, ¿no? Pues lo tenían como no sé, como que se agarraban a eso pues para olvidar un poco los periodos oscuros que habían pasado, ¿no? Y para no perder la esencia, ¿no? Polaca, porque incluso Polonia durante unos años no existió, ¿no? En el mapa, entonces pues pienso que se agarraron a eso un poco y eso quedó en la cultura y en la mentalidad de la gente, porque aquí algo que me sorprendió muchísimo es que todo el mundo, o casi todo el mundo, sabe tocar un instrumento porque es obligatorio en la escuela, o era, durante el comunismo, y para mí eso fue, sí, me quedé de piedra, vamos, no Qué me lo locura, sabía. ¿no? Sí, sí. Qué cosa más Eh, loca, que le digan a la gente que aprenda a tocar un instrumento. sí, el violín, el piano, sí, cualquier persona, o sea, alguien que sea oficinista o que trabaje en un supermercado, pero Sí. cuando eran niños habían aprendido a tocar algo, sí, para Y mí aquí ahora en fue... España nos estamos planteando si poner una hora o dos de música. Sí, eso es, sí, nos Ya. reímos por no llorar, ¿no? Sí, sí. Pero sí, Perdón, para el que solo esté escuchando en Spotify, es todo en irónico, porque no nos estarán viendo la cara de póker y es realmente irónico, ¿no? Que estén reduciendo la música en la educación a la mínima expresión, ¿no? Ya durante muchos años lleva, pero ya que nos planteemos si una o ninguna, ya, es que esto ya, cuando está más que demostrado, ¿no? Que a nivel emocional, a nivel neurológico, pues es muy bueno, ¿no? Al desarrollo. Pero bueno, ya lo arreglará otro, porque nosotros, nada, ¿qué podemos hacer? Seguir perdona, tocando y que, nada, nada. que te corté el... Es que, bueno, continúa, no quiero cortarte más porque es muy interesante todo. No, es que sí, a mí también me chocó y me llamó la atención muchísimo y me quedé flipando, vamos, cuando vi la diferencia y además no solo eso, sino la cantidad de gente que hay en los conciertos, o sea, es una pasada. Yo recuerdo, y no quiero, sí, no es criticando a nadie ni nada, pero recuerdo, iba muy a menudo a los conciertos de la Sinfónica de Galicia y recuerdo que el auditorio estaba, la mitad de las butacas estaban llenas, o sea, y claro, ya pensaba que eso era normal, ¿no? Porque cuando no sales de ahí, pues Claro.
Claro, y aquí es que es una pasada, o sea, aquí las entradas a los conciertos se agotan ya un mes o 2 meses antes y es increíble. Hay cada viernes, ¿no? Tenemos en la orquesta no sé, un programa, no sé cómo llamarlo, que se llama algo así como música clásica cada viernes, ¿no? Y cada viernes hay concierto y cada viernes la sala está llena, ¿sí? Y no solo en Lublin, sino en todo Polonia. Ujú. Entonces hay muchísima demanda y muchísima gente va a los conciertos, ¿no? Qué interesante, la verdad. Ojalá empecemos a copiar las cosas buenas de otros sitios, ¿no? Sí. Y respecto a la orquesta, ¿cómo es un poco el día a día? ¿Qué tipo de orquesta es? ¿Orquesta clásica? ¿Orquesta Sí. sinfónica? Sí, la orquesta es orquesta sinfónica y el día a día, pues, a ver, en general puedo decir que es estresante por un lado, pero el otro no, porque en mi caso, somos 4 oboístas y es muy rara la vez que hacen falta 4 oboes, pues no sé, una sinfonía de Mahler o algo, sí, los planetas de Holst, que los vamos a tocar en 2 semanas, pues vale, pero es algo puntual, entonces en general, pues suelo tener bastante tiempo libre. Puedo decir que una semana al mes siempre es libre porque sí, no tocamos las 4, pero la mayoría de las veces 2, porque yo estoy de solista y otra chica que es solista, entonces solemos intercambiarnos. Entonces, sí, en ese sentido, pues bien, porque tengo mucho tiempo libre, pero el tiempo libre que tengo lo necesito para prepararme porque tocamos siempre cosas muy complicadas, ¿no? Es que no tenemos un programa, no sé, donde toquemos algo, no sé, donde no haya solos o no, siempre son sinfonías. Desde que llevo aquí, desde hace 3 años casi, toqué todas las sinfonías de Beethoven, todas las sinfonías de Brahms, Schubert, vamos, la tumba de Couperin fue mi primer concierto y eso no lo voy a olvidar nunca. Un buen inicio, ¿eh? Sí, ya dije, vamos, o me cogen o me dan una patada en el culo y... Madre mía. Sí, de ahí solo se puede ir a mejor, desde luego. Sí, sí ¿Sabes sale que hay bien. ¿sabes que hay un arreglo para quinteto de eso? No, ¿sí? Sí, Madre que mía. me salió por las orejas a mí al final el arreglo de Le Tombeau de Couperin, que decía, pero ¿no hay algo más light un poco para el oboe? Bueno, eso o Jolivet, tú verás. Dice, no, pues venga, Le Tombeau. Madre mía, pues No, sí, ostras, sí, sí, qué buen inicio de... ¿Y cómo afrontas eso, no? Porque, y no sé qué piensas tú, pero para mí, luego con el tiempo, porque estamos también un poco obsesionados con el Provespiel, ¿no? Con el libro del Provespiel. Bueno, para los que nos estén escuchando y no sepan lo que es el Provespiel, es un libro muy bonito, de color gris, con muchas notas por fuera, con partituras y tal, que están como los solos más difíciles de orquesta, que son los que piden para hacer las audiciones, ¿no? Y es un libro que te terminas aprendiendo hasta el número de las páginas, de dónde está el tal, pues en la página no sé qué. Y entonces luego cuando vas a orquesta a tocar, cuando ya estás en la orquesta profesional, no sé en tu caso, pero yo me sentía como doblemente presionado o doblemente, como con una doble dificultad, porque decía, wow, es que es el del Provespiel y tal, no sé qué. Y luego, no sé, con el tiempo llegabas allí y decía, ostras, es que a mí me pareció luego que había cosas muchísimo más difíciles que no estaban en el Provespiel y que al final el Provespiel pues tampoco tal cual. no es tan difícil. ¿A ti te parece igual? O... Exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Creo que sí, el libro, no sé, podrían actualizarlo, cambiarlo, mejorarlo, no sé. En concreto, la tumba de Couperin que hablamos, no es el solo más difícil, el que está ahí, el que piden en todos lados, para mí, de toda la obra. Sí, y no sé, si no escuchas o si no sabes, o si solo estudias eso y no sé, no te informas más y piensas que eso es solo lo que vas a tener que tocar y después ves todas las páginas que es un concierto para oboe y la orquesta. Hay unos señores que van allí, sí. Sí, sí, vamos, básicamente. Pero sí, estoy de acuerdo totalmente contigo. Y no solo en que lo que hay aquí en el Provespiel pues es, sí, no es lo más difícil de lo que haya en una sinfonía o algo, sino que la realidad, ¿no? De estudiar esas cosas y después de llegar a la orquesta y tocar eso, porque, no sé, por poner un ejemplo, algo que me chocó a mí fue la primera de Brahms, por ejemplo, ¿no? Que en el Provespiel pues hay 2 solitos que dices, ¡ay, qué fácil! Pero después, claro, llegas a la orquesta, tocas toda la sinfonía, estás todo el tiempo tocando, tienes muchos más solos que los que salen ahí y ya es que, madre mía. Ya. Yo hay uno que lo quitaría, lo de Mendelssohn. ¿Cuál? Taca, taca, ¿La taca, taca, francesa? tacan, tatán, tatán, tatán. Pero a ver, señores, pero esto es muy difícil, es difícil tocar ese solo, pero luego en la orquesta es como si no lo tocas y no se va a No se enterar nadie. escucha Esto se escucha. nada.
Que nada, que lo tocamos no hace mucho, además. Y exactamente, es que lo tocas, además lo toca el oboe segundo también, lo tocan los clarinetes y dices tú, ¿pero para qué? ¿Para qué? ¿Qué manera ¿Para de qué? sufrir aquí con esta entrada tan chunga cuando está uno solo? Luego, como si no tocas, esto no se va a enterar ni... Importante Eso es es. poner cara de esfuerzo. Eso fue la Exactamente. segunda cosa que descubrí yo en orquesta profesional. Lo importante es poner cara de esfuerzo en los Y las tutti. fotos, las fotos. ¿No? Tú que has estado en China probablemente lo habrás escuchado, ¿no? Que no les importa cómo salga el concierto, lo importante son las Sí. fotos. Sí, bueno, he de decir que cuando estaba yo ya, ahí, Ahí ahí sí, podríamos hablar mucho. En el sitio en el que estaba yo, en concreto, sí importaba mucho sí. cómo saliera el concierto y había grabaciones luego que se escuchaban y fulanito, ven para acá. ¿Esto qué tal? Pues no es así, ¿eh? Pero bueno, Bueno, eso lo hablaremos también en bueno, otra. eso es importante, por un lado. O sea, quiero decir, no hay asustar a la gente, ¿no? Pero porque hay mucha gente también, y yo lo veo en mi orquesta, que gana la plaza y ya... por poner un ejemplo, ¿no? Mi compañera, porque al principio me habían hecho un contrato de 6 meses Ujú. y después del contrato de 6 meses, en teoría, pues tenía que tener un contrato de 3 años, ¿no? Y después de los 3 años, pues ya me hacían fija. Pero después de los, sí, 6 meses ya me hicieron fija, así que en ese Enhorabuena, sentido oye, pero eso sí que es un provellare, ¿eh? Me cago en la leche. me siento 3 años. afortunada en ese Wow. sentido. Pero mi compañera no lo sabía, ¿no? Por ejemplo. Y a ver, esto lo dijo de broma y que no parezca ahora aquí, que tampoco lo va a entender porque en español no entiende nada, ¿no? Pero me dijo, no sabía que te habían hecho fija ya, ¿no? Y yo le dije, sí, sí, ya hace tiempo. Bueno, pues ahora ya puedes tocar mal, ¿no? Y yo, ¿cómo que ahora ya puedes tocar mal? Yo, Dios mío, Va, vaya, espero que lo dijera de broma. sí, supongo, no sé. Pero lo veo, ¿no? En la gente mayor, por ejemplo, que hay gente ya que está a punto de jubilarse, por Sí, ejemplo, o gente que ya lleva años, ¿no? Y llegan al ensayo, sí, pues hay algunos que estudian y se preparan, hay mucha gente que la sí. verdad que toca muy bien, pero otros que ya, sí, como tienen la plaza, ya no tengo que esforzarme, sí. Sabes que yo creo que es muy difícil y de hecho esto yo lo vi en mí mismo. Es muy difícil mantener la motivación cuando, si estás en una orquesta que, por ejemplo, tiene un repertorio que siempre es el mismo, al final, Eso sí. ¿cuántas veces, y esto fue algo que me marcó a mí mucho y me hizo reflexionar, cuántas veces más voy a tocar todas las sinfonías de Beethoven? ¿Cuántas veces más voy a tocar la pastoral? Te da que reflexionar, ¿no? Eso y al ¿Y por final eso dices, decidiste dejar la orquesta? Sí se entre otras puede... cosas, sí, 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 sí. No me veía repitiendo y repitiendo y repitiendo el mismo programa, ¿no? Un poco sin sentido. Eh, claro, porque es que cuando ya tocas, pues le tomó de Cooperán 20 veces. Entonces, No, en ese claro. sentido completamente te entiendo y a ver, yo es que lo tengo muy reciente, ¿no? Lo hablo muchas veces con compañeros de la orquesta y sí, yo lo tengo muy reciente, entonces estoy como en ese todavía emocionada porque todo lo que toco lo toco casi por primera vez, ¿no? Claro. Y me siento feliz, pero tengo que decir también que hace, sí, como 5 meses o algo así, hicieron también una entrevista porque la orquesta cumplió 80 años. Y me entrevistaron a mí pues porque soy extranjera y española y aquí los españoles, ¿no? Y me preguntaron, dime. ¿Cómo no, hombre? Los españoles, siempre, hombre, los Claro, españoles, claro. allá donde vamos, triunfamos. Sí, no, aquí, bueno, ya hablaremos de eso, pero aquí España y los españoles los tienen en un pedestal. Y nada, me entrevistaron, ¿no? Y la pregunta, como la orquesta cumplía 80 años, era ¿dónde te imaginas tú con 80 años, sí? O dónde piensas que estarás con 80 años? Y yo le dije, tocando el oboe, seguro que no, fue mi respuesta porque no. Y ya a veces pienso en la jubilación, ¿no? Que en Polonia es antes que en España, las mujeres se jubilan a los 60 años. Y pienso ya y digo, Ah, sí. Voy a estar tocando el oboe con 60 o con 57, 58, no claro. sé. Yo qué sé, Raquel, es que es difícil, ¿no? Porque yo, es verdad que en concreto a mí se me juntaron varias circunstancias, ¿no? Creo que tuve mala suerte porque al final, bueno, el trabajo es un trabajo como otro cualquiera, ¿no? Como el que está en una oficina y todos los días tiene que hacer el mismo trabajo. Lo que Sí. pasa es que yo con el paso de los años me fui dando cuenta que a mí me costaba mucho pues seguir esa jerarquía quizás también, ¿no? Que hay dentro de una orquesta. Que me costaba mucho hacer cosas que yo no entendía por qué había que hacerlas. O, por ejemplo, cuando te has tocado 15 veces, pues le tomo de Cooperán, viene un director nuevo y de repente quiere todo al revés. Y dices, bueno, bien, yo estoy aquí para respetar tu
tu opinión y tu todo, pero claro, y luego la orquesta siempre falla en el mismo sitio, siempre mal las mismas cosas. Entonces ya, claro, es como que un poco la motivación se viene un poco abajo y es difícil mantenerlo. Yo creo que por romper una lanza, ¿no? A favor de estas personas que con el tiempo, pues claro, ¿cuántas veces ha tocado esta persona el violín segundo del último atril? ¿Cuántas veces ha tocado Tchaikovsky 4, ¿no? O la trompa que ha tocado él solo. Entonces es difícil y a mí eso me marcó mucho. Pero luego hablando con muchos de vosotros, ¿no? Muchos decís, no, pues para mí me gusta repetir porque a ver qué cosas nuevas encuentro o qué surge hoy después de hacer 14 veces Pulcinella o, ¿sabes? Entonces, bueno, yo, sobre todo eso, yo creo que no encontré un ambiente laboral donde yo me sentía cómodo y no me gustaba las cosas, la gestión del día a día. Entonces yo me di cuenta que prefería hacerme autónomo en España que, Te entiendo. que seguir, pero es una cosa muy personal, ¿no? Por supuesto. No, Y... no, te entiendo y estoy de acuerdo también porque aquí hubo un director muy bueno, muy famoso, que polaco. No voy a decir el nombre ya porque total. Y estuvo aquí con nosotros y dijo en una entrevista, y la leí y me abrió los ojos también un poco, ¿no? Que cada 7 8 años la gente debería cambiar de orquesta, de... Claro, decirlo es fácil y no se puede hacer, ¿no? Pero Es que como que complicado. el entorno laboral debería cambiar cada 7 8 años porque ya cuando pasan esos, sí, 5 6 7 se empieza ya, sí, empieza a haber, no sé, malos rollos o eso que empiezas a estar harto o que te aburren las mismas cosas. Y sí que es verdad, ¿no? Lo que pasa es que, ¿quién puede hacer eso, no? Ya Lo es, mismo que es muy cambiar un difícil. director, sí, que Sí. un director que lleva 20 años en la misma orquesta y la gente ya está harta, ¿no? Pero claro, cambiar, pues tocar en otra orquesta y, ahora voy allí, no, no, no es tan fácil, ¿no? Pero que sería lo ideal, ¿no? Poder hacerlo y sí, estoy de acuerdo. Ajá. ¿Y cómo está el ecosistema del oboe dentro de Polonia? Porque para mí es completamente desconocido. Es verdad que tenemos algunos clientes allí, pero sinceramente no muchos, ¿no? Entonces desconozco un poco cómo está el oboe en Polonia. Hazme un update, a ver si te sale alguna idea buena. No, la verdad que hay un montón de oboístas, tengo que decir. No sé si, no puedo decir un número, pero sí, hay mucha gente que toca el oboe, hay mucha gente, cuando yo iba a las audiciones éramos muchos, gente joven, como dije antes, pues la gente o los niños estudian, ¿no? Normalmente un instrumento. Ahora ya no está popular porque esto fue durante el comunismo, que la gente Ujú. pues tenía la obligación de estudiar un instrumento y ahora ya es más opcional, ¿sí? No es que los niños pequeños ahora estudien por obligación, pero sí que hay escuelas donde, bueno, no sé si en España existen también, o algunas creo que había, donde los niños no tienen todas las asignaturas, tienen solo las básicas y después... Sí, esto hay aquí también, si algunos centros integrados de, no sé exactamente, pero hay, sí. Exacto, pues aquí es muy típico. Cuando tienes 5 o 6 años te preguntas si quieres ir a la escuela o a la escuela de música. Y en la escuela de música estudias pues, matemáticas, polaco, etcétera, y todas esas asignaturas básicas, ¿no? Y pienso que eso está muy bien. Y hay muchos profesores pues, que dan clase ahí, pero profesores de la Filarmónica de Varsovia, sí, de las mejores orquestas. O sea, no es que los niños reciban clase de alguien pues, que no es conocido, ¿no? O sea que en ese sentido pienso que la educación musical y en concreto del oboe pues está muy, muy bien. Hay un par de oboístas que son top y que tocan muy muy bien. Ujú. Una de ellas la solista sí, de Varsovia, que también es mi amiga y fue la primera persona que conocí cuando llegué aquí, ¿no? Fui a clase con ella también para hacer un poco de contactos porque totalmente aquí no tenía nadie. Y la verdad es que desde el primer momento tuvimos muy buen rollo y muy buen feeling y sí, todavía mantenemos la amistad y toca muy bien, la verdad, tanto ella como el otro solista, como la chica del corno también, sí, y en otras orquestas pues lo mismo, ¿no? Ujú. ¿Y cómo sería un poco, bueno, nos has comentado que sois cuatro oboes en la orquesta, entiendo que, bueno, un solista descansa habitualmente Sí. por semana, bueno, cada 3 semanas o cada 2 semanas, me imagino que os pondréis de acuerdo en el horario. Sí. Y luego, ¿cómo sería un poco el día a día de tu estudio hoy por hoy? ¿Cómo te organizas el estudio? Es una buena pregunta. Bueno, yo también tengo que decir que como tengo tanto tiempo libre y soy un poco workaholic y no me gusta estar sin hacer nada, además de estudiar y hacer las cañas y todo eso, pues también doy clase de español, que fue lo que primero hice cuando llegué aquí. Sí.
Pero no lo he dejado porque me gusta, o sea, no lo hago porque lo necesite. Es que simplemente Te mola, bien, genial, genial, sí, claro. me gusta porque hay muchísimo interés en Polonia en aprender español. Ya te dije antes que los tienen en un pedestal, están obsesionados con España. La primera pregunta siempre era, ¿qué hace un español en Polonia? ¿Y por qué? ¿Por qué si los polacos escapan a España de vacaciones, ¿no? ¿Por qué yo aquí? Y hay muchísimo interés, la verdad. Y trabajo en una escuela en la que estoy encantada desde el principio. Ahora ya todo online, entonces puedo trabajar donde quiera. Pues cuando voy a Galicia, desde el ordenador, si voy de vacaciones y quiero llevar el ordenador, lo mismo. Si tengo ensayo por la mañana y por la tarde y tengo la clase y puedo darla en el camerino, pues lo mismo, es muy flexible, ¿no? En ese sentido y bueno, y eso es lo que decía, es algo que me gusta, que lo hago porque quiero. Entonces por las tardes, pues no todas las tardes, solo lunes, martes, miércoles y jueves, pues tengo 3 horitas Dice, no todas las tardes, lunes, martes, miércoles y jueves. No Viernes no, todas. porque tengo concierto siempre, entonces Claro, no. claro. Y sábado, domingo descanso. Hombre, hombre, que menos, claro. Pero sí, a ver, al principio es verdad que lo hacía porque no tenía otro trabajo, ¿no? Ajá. Daba clase de español, pero bueno, al poco tiempo empecé a dar clase de música también, de música y movimiento a niños pequeños, en una escuela muy, muy guay, con un sistema sí, de dar clase, Gordon, a lo mejor lo conoces. Sí, sí, sí. Y me encantó desde el principio y lo disfrutaba mucho, pero lo de las clases pues lo mantuve porque me gusta, la verdad. Es algo que desconecto totalmente de que creo que también es algo para mí saludable. Sí, desconectar de ese mundo y no estar todo el tiempo solo pensando en la música y en el oboe porque al final ya se volvía algo, sí, un poco loco. Eh, entonces, pues eso, cuando tengo las clases, pues o antes de las clases o después, pues siempre estudio, obviamente, hago cañas. Pero como dije antes, pues normalmente tengo 2 semanas libres, entonces esas mañanas las dedico siempre a, cuando las tengo libres, ya a preparar las cañas pues para todo el mes o para los próximos 2 meses, que después las voy retocando, etcétera. ¿Mm? Y para estudiar siempre, ¿no? Obviamente siempre empiezo a estudiar ya el programa pues una semana o dos antes de que lo toquemos, ¿no? Sobre todo si no lo conozco. Ujú. Me he quedado un poco loco con lo de... no, no todas las tardes, de lunes a jueves. Tú, joder. No, pero Presta. está muy guay. Lo del workaholic o no, eso es muy relativo, ¿sabes? Porque al final, ¿qué es ser workaholic? Quiero decir, si tú estás haciendo algo que te gusta, te sientes bien y no tienes por qué no hacerlo, ¿no? No, Es no que para estás... mí la orquesta no lo veo como un trabajo. Lo veo que escuchaba el podcast o bueno, el vídeo que hiciste con... no recuerdo el nombre de la chica ahora, pero que decía lo mismo, ¿no? Que ella iba a la orquesta y lo veía como sí, como un hobby o como si no era trabajo, ¿no? Y yo lo veo también, a ver, aunque obviamente tengo que sí, estudiar y prepararme, pues Ujú. no sé, no es como, ah, tengo que levantarme para ir al ensayo. No, voy feliz, sí. Y con las clases de español me pasa algo similar. A veces no pasa la hora y no me doy cuenta. Si digo, ay Dios mío, que ya se pasaron 10 minutos porque estoy, no sé. Qué bien, ¿no? Pues me alegro mucho por ti, porque es muy importante hacer cosas en las que uno se sienta bien y se le pase Sí, el tiempo volando. sí. Como está pasando precisamente en este podcast, que se nos está pasando el tiempo volando y yo cuanto más hablas, la verdad es que me gustaría hacerte muchas, muchas más preguntas. Oye, que nos deje también la comunidad preguntas por ahí, a ver si... Bueno, es que hay tantas preguntas que hacerte, Yo lo Raquel. siento, es que lo sé que hablo mucho cuando puedo contar otra anécdota que cuando era pequeña y estaba en el colegio, era buena estudiante, muy buena. Y un día siempre recibía las notas pues con A, B, ¿no? O 10, 9, lo que sea. Pero nunca había nada escrito porque siempre tenía buenas notas. Pero un día había ahí una casilla con algo escrito y mi madre, ay, ¿qué pasó, no? Lo abre, todo, bueno, en gallego, ¿no? Pero todo muy bien, pero habla mucho. Entonces, ya. ¿Y qué quieres? ¿Y cómo lo voy a decir muy bien? Tendré que hablar para contarlo. Es que, en fin, darían para mucho esto también, ¿eh? Lo de las notas de los profesores. Pero lo que quería decir es que no se nos... No, por supuesto, por favor, habla todo lo que quieras. Pero es que me lo estoy pasando también que se me pasa el tiempo volando, la Yo verdad. también. Yo estoy flipando tanto que... Es que tienes razón, es que claro, que hace un español en Polonia tocando el oboe. Wow. No, yo tampoco sabía si lo iba a conseguir, ¿eh? A ver, obviamente sabía que aquí había oportunidades porque hay como 50 y pico orquestas profesionales, o sea, hay un montón de orquestas y de oportunidades, pero hay gente también muy joven tocando, entonces no es
que sea más fácil que en España, por ejemplo, conseguir trabajo en ese sentido, ¿no? Es muy fácil trabajar de otra cosa en Polonia, pero de música, pues igual de complicado que en todos lados, ¿no? Yo no creo que sea fácil trabajar con el oboe en ningún sitio hoy en día, fíjate, Mm. porque es verdad que hay muchas orquestas en Polonia, quizás, como tú bien dices, quizás incluso más que en España, no sé exactamente el número de orquestas que hay en España, pero es verdad que hay mucha gente también. Sí, Y hoy en día la movilidad de las personas es muy fácil. Tú puedes, una española se puede ir a Polonia, un polaco puede venir a España, un coreano puede venir a donde le dé la gana, un chino, un americano. Es que es la movilidad en cuestión de 24 horas te plantas en cualquier parte del mundo hoy en día, ¿no? Y sí. hay que sumarle el tema de Internet, que ya puedes hacer audiciones online. De hecho, yo ya hace, ostras, cómo pasa el tiempo, hace más de 15 años yo ya hacía audiciones online para las orquestas. Entonces, hoy en día ya es súper normal. O sea, no, creo que en Sí, sí, MUBAC, de hecho, ya hay primeras rondas que son completamente vídeo, ¿no? sí. Entonces, bueno, has hablado de cañas, que te pasas mucho tiempo haciendo cañas y dos oboístas juntos, y más aquí, que es marca de la casa, hay que hablar de cañas. Cuéntanos un poco qué movidas hay en Polonia con la nieve, eso tiene que ser un tinglao bueno, ¿eh? El otro día hablábamos por teléfono, por otra historia, me decías que había 1 metro y pico de nieve, que salís prácticamente ya con la quizanieves de casa. Cuéntanos un poco cómo sería tu organización de cañas. Cuéntanos qué tipo de oboísta eres tú con las cañas de oboe. Madre mía, buena pregunta. A ver, lo de las cañas es, pienso que siempre un dolor de cabeza para todos, hasta que, si tienes suerte, encuentras tu, pues no sé, tu zona de confort o el punto donde te sientes cómodo, ¿no? Uh -huh. Yo cuando empecé, pues al principio tenía los tubos, hacía todo el proceso, desde comprar, sí, pero ya no. Por ahí hemos pasado todos. Y a mí se me fue de las manos y monté la fábrica, la empresa. Así que... Mira tú. Sí, pues hacía todo el proceso desde el principio, compraba los tubos, sí, medía el diámetro, todo. Pero ya eso lo hacía a ver cuando estaba estudiando, pero después cuando quería empezar a hacer audiciones ya no tenía tiempo. Ahora ya desde que estoy aquí pues ya nada, porque perdía muchísimo tiempo y me di cuenta de que sí, al final tampoco era yo, no sé, cómo saber si tu propio criterio, si no eres una experta, es bueno, ¿no? Y a veces me salían palas que incluso yo seleccionaba y no estaban bien. Y digo, mira, pues ya para eso mejor las compre y que las seleccione otro que sepa más que yo, ¿no? Porque al final, pues lleva mucho tiempo, ¿no? No solo tiempo de tu vida personal o privada, sino tiempo de que podrías estar estudiando, ¿no? Sí, entonces pues ahora simplemente pues sí, compro ya las palas, hago yo la forma, tengo yo la máquina para hacer la forma, sí, y ¿qué más te puedo decir? Uh -huh. Pues muchas cosas nos puedes contar. Cuéntanos, por ejemplo, cuál es tu setup, ¿no? ¿Qué forma utilizas? ¿Qué Tudel? ¿Qué es lo que mejor te funciona con Yamaha a ti, por ejemplo? Cuéntanos un poquito qué diámetros utilizas, espesores, cómo capeas los cambios de temperatura, porque claro, tú vas a la calle con -15 a lo mejor alguna vez. Ahora sí, es que este invierno está siendo un poco durillo. Claro, pues de -15, ¿cómo pasas de -15 a 20 en la sala, ¿no? Quizás, eso tiene que ser duro. Sí, pero bueno, tengo que decir que es algo que no noto demasiado porque como estudio en casa y en casa hace calorcito y allí hace más o menos la misma temperatura, pues más bien al contrario, cambia. Aquí en casa me van mejor las cañas y cuando llego al auditorio peor porque siempre tienen el aire acondicionado, Uh -huh. incluso en invierno, y a veces tenemos 20, 21, 22 grados que es demasiado frío, pero por más que protestamos pues no lo cambian. Y en ese sentido pues se vuelven como más duras allí, ¿no? Y eso sí que ando siempre con la máquina encima y antes de los conciertos siempre, antes, sobre todo a partir del jueves siempre cambian, ¿no? Cuando ya llevas unos días tocando y siempre pues tengo que retocarla ahí un poco antes de la prueba del ensayo general o del concierto, ¿no? Pero bueno, no es algo que lo notaba más cuando vivía en Galicia y viajaba a Roma para las clases. Ahí siempre era nunca me funcionaban las cañas. Y aparte, como no podía viajar con nada, porque viajaba con maleta de mano, no podía llevar la Ajá. navaja ni nada y fatal. Claro. Pues mira, aquí os voy a contar un truquillo para los que viajáis mucho en avión, porque muchos de los problemas de las cañas es cuando montáis en los aviones, o sea, cuando viajáis en avión, uno de los grandes problemas es que los aviones tienen un sistema de deshumidificación. Entonces, cuando tú, bueno, llevas las cañas ahí, lo que hace ese sistema, pues como, porque, bueno, el sistema de deshumidificación es porque la gente respira dentro y necesita sacar todo el vaho que hay, ¿no? Del respirar. Entonces, este sistema seca muchísimo las cañas y hace que se abran mucho las cañas, independientemente de a dónde vayas.
Entonces, lo que yo le aconsejo a la gente es que meta la caja de cañas dentro de una bolsita de zip y la cierre mientras está en el avión. Esto le ayudará mucho más a conservar la humedad y sufrir menos cuando lleguen al destino, vamos. Me lo Es una apunto. chorrada, pero funciona muy bien y es No, no, yo no lo científicamente sabía. probado. Yo no lo sabía, así que me lo apunto también para mí. Genial. Y entonces, ¿qué Tudel y forma utilizas? Yo utilizo forma -2 -2 de Rigutá, de Kyarugi. de Kyarugi, ajá. Sí. Y Tudel, pues usé siempre el típico Kyarugi 47.2, pero hubo ahí un punto pues justo antes de ganar la audición, me salieron las muelas del juicio. Sí. Pero tenía sitio, entonces las dejé salir. Porque Bien aparte por me ti. da... Sí, pero es que no me gustan nada los dentistas y me daba miedo la operación, sacármelas, etcétera. Pero por culpa de eso se me movieron un poco los dientes y empecé a tener problemas con la embocadura, etcétera. De hecho, habíamos hablado tú y yo, lo que pasa que seguro que hablas con tanta gente que ya no te Lo, acuerdas. lo siento, no me No, acuerdo. pero me ayudaste y te lo agradezco Me mucho. alegro mucho entonces sobre... Sí, y bueno, desde ese momento pues empecé a probar diferentes tudeles, a cambiar, etcétera, y ahora toco con Apollo 47.2 también. Ajá. Sí, porque además había ido a una clase con Ramón Ortega, que es sí, como que ayudó ¿no? a crear Sí. estos tudeles o a supervisarlo. Sí, y habíamos hablado también sobre el tema, etcétera, y sí, ahora toco con eso. De hecho, ya lo siento, porque hablo mucho, pero ya que lo menciono, pues tengo una anécdota muy, sí, para mí especial y divertida, que justo antes de la audición aquí en Lublin había ido a preparar la clase con él, con Ramón a Múnich. Sí. Habíamos sí, estado varias horas en su casa, etcétera, pues le había tocado el programa, me ayudó un montón, la verdad. Y una semana después le escribí un email para decirle que había ganado, ¿no? Y se quedó como, ¿qué dices? Imposible, no me lo creo, qué bien, ¿no? Qué bien. Y lo Ramón guardo. es un crack, la verdad, sí, es muy buena gente Sí, y es un... Tengo pendiente llamarle, por cierto, es que lo está diciendo y me estoy acordando precisamente por el podcast, para liarle claro. para que venga al podcast. Pues sí, hombre, él seguro que tiene mucho más que contar. Bueno, tú, cuidado, estás contando un montón de cosas, Raquel, cuidadito, ostras, no sé yo si Ramón podrá contar nada de Polonia, cuidado, De Polonia no, de cuidado, Alemania. cuidado. ¿Y cómo te organizas con las cañas? ¿Qué sistema tienes para un poco pues, ir al día con ellas? ¿Tienes una muy buena y la usas hasta que la quemas o la guardas para el concierto? ¿Las vas rotando? ¿Las pones a la luna? ¿Cómo haces? No, cuando tengo una que es muy buena, la guardo. Ya aprendí, también eso lo dan los años o la experiencia en la orquesta, ¿no? Porque al principio era lo típico, tengo una caña buena y tengo que ya en el primer ensayo demostrar que me suena el oboe genial, ¿no? Entonces la ponía ya el lunes o el martes, bueno, porque aquí, aunque antes no lo mencioné, pero en general ensayamos de martes a viernes. Sí, por ¿Vale? eso tengo las clases de español lunes, martes, porque... Entonces ensayamos solo de 9 a 1 el martes, de 9 a 1 el miércoles, de 9 a 1 el jueves, el viernes ensayo general y concierto, ¿no? Entonces es Pues bastante eso está estupendo. claro. Es que por eso tengo tanto tiempo. Ya veo, ya. Yo tenía el mismo horario en la última orquesta, por ahí más o menos, y por las tardes monté la empresa. ¿Ves? ¿Ves? Sí, sí, Es da que para a mí ya mucho, me lo da. Sí. dice, mi pareja ya me lo dice, cualquier día te montas tú la empresa de profesora de español, ¿no? La escuela. Y yo digo, no, que son muchos problemas de momento. No sé Me cómo quedo será la fuera. legalidad en Polonia, pero como sea como en Portugal, bueno, en Portugal fue donde la montamos al principio, pero como sea como en España, ánimo, ¿eh? Sí, sí, no, y no solo por eso, sino por todas las palabras en polaco. ¿Quién las Ya, pero tú entiende? eso dices que sí. Que Yo sí, en eso. China decía, Sí, sí. Ay, y volviendo a lo ¿qué estaba sí, diciendo? Lo perdón, que yo... quería decir, ¿cómo te organizas con las cañas, no? Ya Ah, has dicho que exacto. has aprendido a guardar la caña buena para ese momento y el resto, ¿cómo haces? Sí, exacto. A ver, antes la ponía desde el principio y cuando llegaba el viernes por la caña ya la pobre estaba media muerta, ¿no? Porque de tanto ensayo y ensayo general y concierto, entonces ya ahora ya decidí que eh, el lunes o el martes, cuando a veces empezamos el lunes, pues pongo la caña ahí que va bien, que me permite tocar, pero no es una maravilla. Y ya el jueves es cuando suelo probar la caña que yo sé que es la que mejor va, la suelo probar en el ensayo, a lo mejor no todo el ensayo, pero pues ahí donde tengo los solos o donde tocamos el movimiento que más sí, que más me importa porque el solo es más difícil,
Y en el ensayo general la pruebo y normalmente tengo que siempre retocarla antes del concierto y toco en el concierto con ella, ¿no? Ujú. Y a ver, depende del material también, depende de muchas cosas. Pero bueno, no suelo usarla solo en un concierto, suele aún durarme para otros y depende, ¿no? Depende de lo que toquemos. Pero en general, sí, suelo hacer eso y siempre tengo una o dos cañas que son como, que sé que van bien, ¿no? Y que me permiten tocar. Ujú. En general Y no puedo quejarme, tengo que decir, toco genial, madera. pues, eso está bien, sí, sí, toca madera. Y sueles hacer como la caña del tirón, la atas, la raspas y... No, no, yo, no, a ver, no sé si, no soy una experta como tú, por supuesto, y no sé cuál es el mejor sistema, pero yo lo que hago es, bueno, primero sí, hago la forma, y después de hacer la forma todavía la dejo un poco, un par de días porque pues está húmeda y todavía tiene bastante agua, entonces la suelo dejar y a lo mejor pues a la semana las ato. Y después me olvido de que las tengo atadas y no sé, un mes o 2 meses después. Porque siempre tengo, sí, no soy de no tener ninguna atada. Por ejemplo, ahora pues, tengo como 30 y pico, ¿no? Atadas, por ejemplo. Y cuando, No es mal número, Raquel, 30 y pico ¿no? caña ya está bien, ¿eh? Ah, vale, a veces pienso que tengo pocas, no sé. Siempre son pocas, desde luego. Esto con Germán, yo creo que dice, no, tengo, Germán, que está en Qatar, explicaba, no, yo Sí. tengo tal, no sé qué, pues 10 cañas, no sé, digo, pero Germán, ¿cuántas cañas tienes? Y se queda así, él te dice, muchas. A ver, yo cuando es verano, por ejemplo, y tengo un mes libre, pues ahí suelo ya, como Genial. tengo, claro, tengo mucho tiempo libre, lo hago, o cuando, por ejemplo, si tengo el lunes libre o las mañanas donde no toco, pues suelo adelantar ese trabajo para tener esa tranquilidad, ¿no? De que sé que se acerca una semana donde tengo una sinfonía importante y sé que voy a tener donde raspar, ¿no? Porque al final de todas las que raspo, pues no me valen todas, obviamente. Algunas me quedan para estudiar y otras, pues, no van bien, y, entonces siempre tengo que tener como un margen, ¿no? Yo soy previsora en ese sentido. Sí. Haces muy bien porque a lo largo de los años, bueno, lo viví primero yo como oboísta en la orquesta, pero luego a lo largo de los años, en estos 10 años, lo que veo que peor tiene la gente, peor que el material, peor que no sé qué, son los nervios. Es el peor enemigo que puede tener un oboísta. Como no os podéis imaginar, no te puedes imaginar la cantidad de llamadas que recibimos a final de año de un oboísta que, por favor, envíame esto porque tengo un concierto ya y no me va ninguna caña. Claro, yo digo, pero vamos a ver, pero ¿cómo que no te va ninguna caña? Has estado toda tu vida tal y ahora de repente no te va ninguna caña, ¿no? O necesito estas palas ya porque el lunes tengo un concierto. Y digo, a ver, hoy es miércoles. Yo te voy a enviar las palas, pero si el lunes tienes un concierto, como tú bien has dicho, pues hay que atar, dejarla reposar, tal. Los nervios son muy malos, ¿no? Y tener esa seguridad de voy a raspar 10 cañas y todavía me quedan 20 cañas, eso es el mayor seguro de tranquilidad y las mejores cañas que puede hacer alguien, ¿no? Es tener ese pequeño colchón de cañas atadas. 30 cañas es un número bastante bueno, pienso yo. Depende también lo que gastes, ¿no? Pero 30 cañas es un colchón que te permite, pues eso, me he quedado sin palas, necesito comprar material, me da tiempo que me llegue el material, o he hecho 10 o un concierto, está genial. Eso, todo lo que dices está muy bien pensado, ¿no? Hacer la pala, dejarla, atarla, tal, Sí, está está genial. aprobado. Sí. Bueno, cada uno se apaña como puede, ¿no? Aquí decimos que hay tantas maneras de hacer cañas y de tocar el oboe como oboístas, pero desde luego es Claro. algo que yo valoraría mucho, ¿no? El tener esas 30 cañas atadas, incluso alguna ya empezada a raspar, tal, un poco como cada cosa en su paso, ¿no? Otras, a lo mejor 100 palas de reserva por si se me va la olla y tal, no sé, yo creo que los oboístas debemos de ser como mini fábricas y tener de todo en todos Sí, los pienso que hay que pasos. ser previsores, ¿sí? Sobre Sí, todo por lo sí. que tú dices del estrés, porque ya tenemos estrés por el instrumento que tenemos. Es muy raro que no tengamos un solo, no importa la obra que sea. Y pienso que sí. A Es, ver, a mí es siempre lo que más me estresó, ¿no? No me preocupo. A ver, la técnica obviamente también es importante, pero mi obsesión era siempre si la caña no va. Porque si la no va. caña no va, da igual cómo toques. O sea, da igual Claro, lo rápido que seas con los dedos claro. o. Pero eso de verdad es mucho de aquí. Pero ha habido oboístas que me han dicho, cojo el coche y mañana estoy ahí. Le digo, Dios mío. pero vamos a ver, estás en la otra punta de España o fuera de España. Y dices que mañana vienes aquí a probar cañas, pero
Es que los nervios son muy malos, ¿eh? Y llegar aquí, gente llegar aquí y decir, no, es que mi oboe tiene un problema, tiene un problema, tiene un problema. Y decir, a ver, tocarlo yo, dárselo, volver a tocar él y decir, ah, pues Ya está. ya va bien. Y digo, pero no, Sí, lo no, que pasa es que estás relajado, estás tranquilo porque sabes que vamos a encontrar una solución o lo que sea pero eso pasa mucho. Entonces, yo valoro mucho la tranquilidad de tener cañas. yo también, yo también. Es que aparte lo digo siempre, la caña es para mí lo más importante. Si la Genial. caña no va bien es que te puede fastidiar todo, el concierto, todo, Ya. sí. Y algo que me decía Francesco siempre también cuando tenía una audición, por ejemplo, o algo así, que no sé si es algo que tú haces o que a lo mejor hacías, siempre me recomendaba tener tres cañas y las tres diferentes. Una que fuese más dura, una más blanda y otra que te encuentres bien con ella, ¿no? Y siempre tener mínimo esas tres, que son tres totalmente diferentes. Para cuando llegues al lugar, pues si es otro país o lo que sea, el clima es diferente y la caña cambia, pues por lo menos que tengas siempre una opción que sepas que va a ir bien, ¿no? Un consejo estupendísimo, vamos. Creo que es de los mejores consejos que se le puede dar a alguien que va a hacer una audición respecto a las cañas. Es decir, al menos tres cañas en tal Diferentes cual, características, sí. tal cual. Muy buen consejo. ¿Y tú raspas a mano o a máquina? ¿Cómo te apañas con eso? Yo con la mano soy fatal. Nunca se me dio bien. Siempre iba todo bien hasta que al final y me cargaba siempre alguna punta. No sé, es algo que, no sé, ya me cuesta, a mí en general me cuesta, o siempre me costó, hacer cañas. Ahora ya le tengo el punto ahí pillado, pero al principio me salían siempre torcidas. Y tenía todos los sistemas para que salieran no sé, siempre. ¿Torcida la punta, dices, o No, no, cómo? no, que cuando la ves, pues hacia un lado siempre. No sé, si es que tengo el ojo, no sé. Y siempre fue algo que me traumatizó, sí. Cuando la hacía parecía que estaba bien y después pues la Raquel, ¿no, ponía, no será que mirabas así con un ojo guiñado o algo? no sé, después la ponía encima de la mesa y de un lado bien y del otro totalmente un hueco enorme, ¿no? Por ejemplo. Fatal, fatal. Y raspar ya nada, o sea, lo hice al principio cuando estudiaba con Ricardo, lo hacíamos, él además sí, investigó muchísimo y sabía muchísimo de cañas, todo muy milimétricamente, sí, siempre lo tenía hecho, y lo hacía, pero cuando descubrí lo de las máquinas, no, no, no. Ya, la verdad es que ayuda mucho la máquina, en realidad, sí. ¿Y qué máquina utilizas tú? KG, Ujú. no sé ¿Y cómo se dice en español. Sí. Cajé, Quillí o Kiji, sí. Quechungue? Maneras mil. Sí, me gusta porque probé otras máquinas, pero siempre después de hacer la caña tenía que retocarla, ¿no? Con el cuchillo igualmente. Y con Ajá, esta no tengo que hacer nada. O sea, te sientes cómoda. sí, ¿Y qué sí. molde utilizas? ¿Sabes si utilizas el alemán o el francés? El francés. El francés. Ajá, fíjate, qué curioso, ¿eh? ¿Y qué sensaciones tienes tú? ¿Has probado el alemán o solo has probado el No, lo francés? probé cuando la compré porque ellos vinieron al Conservatorio de Vigo a hacer una exposición Sí, hace, no sé, ¿cuántos años? o más. No sé, Porque 14 años, no sé. no estaba yo ni en España cuando vinieron, sí, sí. Pues sí, y fue ahí cuando habíamos hecho muchas cañas, estuvieron varios días y fue cuando me decidí sí, por el francés. Ajá, qué bien, fíjate. Y la Curioso. verdad es que no, 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 para mí es, no sé, mi salvación. Mi salvación es esa máquina y tengo la tranquilidad siempre de que lo mismo que hablábamos antes del estrés, pues eso, que sé que si la caña no va bien es porque el material o por la madera o lo que sea, pero sé que la máquina no me falla y que obviamente cuando termino de hacer la caña no es que pueda tocar con ella inmediatamente porque pasa un día, pasan dos y la madera Ujú. cambia, ¿no? Y hay que retocarla, etcétera. Pero ya cuando la he raspado y retocado varias veces y ya está la caña lista, es que siempre me funcionan. Yo no sé si es que tengo suerte o tengo ahí un ángel que me protege, no sé. Santa Pero Caña. Santa Caña. Sí. Ostras, qué bien, qué bien. Y bueno, la verdad es que te haría muchas más preguntas sobre muchas cosas según van como saliendo los temas, ¿no? Pero bueno, sé que tienes también más cosas que hacer. Hoy es viernes, hoy no tienes clase No. de, Hoy empezó mi fin de español. semana ya. Ya, oh, qué suerte. Sí. A mí me queda un ratillo. Wow, Raquel, la verdad es que estoy encantado con todo lo que estás contando. La verdad es que estaría aquí horas y horas haciéndote preguntas sobre las cosas que nos vas contando, porque es como abrir una puerta detrás de otra. Y me encanta todo esto que nos estás contando de Polonia.
Para terminar ya, liberarte, porque si no estaríamos aquí horas y horas, me gustaría preguntarte la pregunta que venimos haciendo últimamente, que es una triple pregunta, y es si hay una obra musical o libro que nos quieras recomendar, si hay alguna persona que te inspire especialmente o no tiene por qué haberla, y el último, ¿a qué oboísta invitarías al podcast que te gustaría que trajéramos para escucharlo? A ver, pues la obra que me gustaría recomendar o que me inspira por algún motivo es la Sinfonía en Do mayor de Bizet, que hablábamos antes del Probespiel. Fue un shock para mí porque siempre estaba ahí, pero era una página que siempre pasaba de largo porque nunca me había tocado tocarla en una audición. Hasta que sí, pues me tocó tocarla aquí en la orquesta, ¿no? Y al principio cuando vi que tocábamos eso, mi compañera me dijo si podía tocar ese programa, ¿no? Pues dije que sí, porque pensé que no había nada que tocar. Y cuando vi la partitura, pues me quedé ahí en shock. Y por eso creo que me lo empaqué todo. La polaca. La polaca, como son ahí en Polonia, no se andan con Muy tonterías. enrevesados. Pero bueno, tengo que decir que después de haberla tocado pues sí, me quedó ahí como una marquita en el corazón que la verdad es que me enamoré de la sinfonía y creo sí, que todos deberían conocerla, ¿no? O por lo menos saber que existe. Una sinfonía muy chula, sin duda, y un solo de oboe bastante dificilillo, no por cuestión de dedos, sino por la respiración, bueno, esa continuidad con el oboe segundo, ¿no? Muy difícil, ese empaste, difícil. Exacto, el empaste es muy importante, sí, el color, que los dos sean, porque si no queda ahí como que pasó de repente, ¿no? Pues dos churretes pegados, una aquí y otra. Es como mezclar una empanada berciana con una empanada gallega, es que es igual, no tiene nada que ver. Pues sí, pues sí. Y en cuanto a la segunda pregunta, una persona que me inspira, bueno, en este caso voy a salirme ya del oboe un poco y no es una persona que me inspira, sino unas personas que son mis padres, gracias a los cuales estoy donde estoy y quiero también agradecérselo. Y me inspiraron y me inspiran día tras día viendo pues el esfuerzo y el apoyo siempre que han tenido hacia mí y sí, y estoy muy, muy agradecida y me inspiran a ser algún día una madre como ellos, ¿no? Y un padre. Pues oye, desde luego unas personas que siempre inspiran, ¿no? Los padres y las madres que están ahí detrás y bueno, pues en esta ocasión felicitar a tus padres por ese buen trabajo que han hecho, ¿no? Por ese apoyo que te han dado con el instrumento bueno, a tu madre, por supuesto, y a tu padre especialmente, que te dijo que de niña, a ver, lo de la universidad está bien, genial, pero no dejes lo otro porque ya que estamos aquí, vamos, ¿no? Pues sí. Muy Pues bien, eso, pues. pero por eso no estaría aquí, así que pues sí. Pues un saludo para ellos. Habrá que traerles al podcast también, que cuenten la versión de padres. Seguro que tienen otras anécdotas que mejor no contar. Sí, sobre todo cuando descubrieron el precio del oboe. O de las máquinas. O de las máquinas, o las cañas y toda la película, sí, sí. Los llevé a la ruina, los pobres, madre mía. Como anécdota muy curiosa, diré que una vez me llamó un padre, no, hombre, con eso que cuesta nada, eso me vendéis a mí un kit de esos de iniciación y ya hago yo las cañas. Me vi un vídeo de YouTube y ya lo hago yo. Dije, nada, te lo regalo. Empieza. ¡Suerte! En fin. Sí, sí. Y por último, un oboísta que te gustaría escuchar desde ahí, desde Polonia, ¿no? Desde los metros de nieve que te rodean. Bueno, pues hay muchas personas que podría recomendar, pero pienso en concreto en Rodrigo, que es un oboísta también gallego como yo, que lleva el oboe por el mundo porque ahora mismo está en Bruselas de freelancer. Nos encontramos hace poco en una boda de una amiga que también conocí en la Orquesta Joven de Extremadura. Y tuvimos la oportunidad de pues, hablar un poquito y eso, pero ya sabes cómo son las bodas, ¿no? No pudimos tampoco explayarnos mucho porque también hubo fiesta y baile, pero pienso que sería una persona interesante porque pienso que también tendrá muchas historias y anécdotas que contar y su experiencia en otro país también un poco diferente, ¿no? Que no es ni Alemania ni Francia, como hablábamos antes, ni España, ¿no? Sí, desde luego hay mucha tela llevándolo a lo voy, mucha caña que raspar ahí, mucha forma que dar a esa historia. Habrá que escucharle, ¿no? ¿Su nombre completo es, perdona? Rodrigo Ares, si lo recuerdo bien, Furelos, creo. Rodrigo Ares, Ahí, pues gallego, nada. gallego. @ Rodrigo Ares Furelos, nominado. Te vamos a traer aquí, si te apetece, por supuesto, claro, a que nos cuentes qué tal de freelance por Países Bajos, que tiene que ser una movida.
Pues nada, Raquel, de verdad, un gustazo tenerte con nosotros en el podcast. Encantado con todo lo que nos has contado. La comunidad que Igualmente. nos haga preguntas, nos comente y que nos diga, ¿no? Si quiere hacerte alguna preguntilla, y que a mí siempre se me Por olvida, supuesto. ¿no? Así que perdona que te he cortado, no sé si querías decir algo. No, no, por supuesto, encantada. Estoy muy agradecida de estar aquí, de que hayas contado conmigo. Y como ya hemos hablado también por privado, me parece magnífico lo que estás haciendo. Esta idea de conectarnos a todos un poco de alguna manera y también de escuchar otras experiencias, otras opiniones, puntos de vista. Y creo que es algo que falta realmente, sí, porque estamos todos como un poco aislados por el mundo. Así que bravo y chapó por vosotros y muchas gracias otra vez por invitarme. Gracias a ti y gracias por comentar esto, pues la verdad es que, como te decía antes, también es un esfuerzo tremendo el que nos lleva, pero bueno, nos encanta cuando lo decís y cuando vemos los comentarios de la gente y los mensajes privados. O sea que, de verdad, muchas gracias por todo el apoyo. Y pues nada, sin más, me despido de la comunidad. Nos vemos en el próximo podcast. Os agradecemos muchísimo que estéis al otro lado de la pantalla y os recordamos que podéis ver todos nuestros podcasts, todos los clips y todos los shorts en la comunidaddeloboy.com. Y además, si queréis, os podéis suscribir a nuestra newsletter donde os enviaremos cada vez que publiquemos un podcast un email avisándoos de que, bueno, de que viene un nuevo podcast y con enlace directo. Y además estamos preparando muchas cosas que os aseguro que no queréis perderosla. Así que no os olvidéis suscribiros. Ya cientos de egoístas reciben la newsletter. Así que bueno, como siempre os decimos, saludos y buenas cañas. Nos vemos. Adiós. Adiós, Raquel. Adiós, gracias.